Estuvo la ley. ¿Hasta dónde llegó la ley? Dije, hasta Moisés. Ahí terminó la ley. La ley siguió rigiendo por medio de jueces hasta Juan, que no lo dijo Jesús bien claro. Los profetas son hasta Juan. No es que no hayan profetas en la iglesia. Y eso muchos se confunden. Oye, es que ya no deben de profetizar. Muchas iglesias están en doctrinas bien erróneas. La iglesia donde mis padres, por ejemplo, no creen en la profecía. Y que pueda haber profeta que hable de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice eso. Pero lo que no están entendiendo es que está hablando de pentateucos diferentes. Está hablando de la ley, de los profetas, que son los jueces, y luego la gracia, que es Cristo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, terminó con la ley y quedaron todititos los hombres condenados por ese sacrificio. Porque dijo, Padre, consumado es. Hasta aquí llegó el pecado. Ya no hay necesidad de la ley. Ahora vean lo que dice aquí. Y Pablo de antemano, aquí en el 7, empieza a hablar de partes bien importantes, Eduardo, de esto de la ley. Dice aquí, está hablando de la ley ahí, y luego dice el 4. Así también vosotros, ven que les dije que era una alegoría. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué es morir para ustedes? Aquí está el punto. Ya no existen para la ley. ¿Vieron? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no hay ley. El problema es, hermanos, y lo delicado es que en todas las áreas, como el primer día que vemos en la creación, cuando dije que Dios puso el árbol en medio del huerto, es necesario que seamos probados. Israel fue probado y Dios se lo dijo: no te vayas a desviar tras las mujeres de aquellos pueblos, no te vayas a desviar tras de sus ídolos, porque allí estaban. Que Dios no tenía poder para matarlos a todos y meterlos ya a una tierra vacía. Sí podía. Cuando le habla por los reyes, por los jueces a Israel, que no les dice ahí claro que algunas naciones no las iba a quitar de en medio. ¿Para qué los iba a dejar? Digo, esos dioses que dice Eduardo, para probarlos. Nada que Dios haga está sin prueba. Es como les dije el otro día: ¿cómo les puedo creer yo que ustedes aman si no miro ni una acción de amor en ustedes? Y como les hablé, han dejado de comer algún día, aunque ustedes hayan aguantado hambre, por darle a comer a otro que tenía hambre, porque el amor no busca lo suyo propio, sino que el bien de los demás. Y resulta que no hay ni uno que conozca el amor todavía. ¿Ha dejado alguno de dormir por la ayuda de otro? Esto solo estoy hablando de la comida y de dormir. ¿Qué será lo demás? Que no sé, ¿no es eso una obra de amor? ¿O estoy mal yo? Aquí nos podemos jactar, como dijo Santiago, de muchas palabrerías, mintiendo contra la verdad. Y por eso dice que el que guarda su lengua de hablar tantas palabrerías, Pablo, Salomón. ¿Vale? Por eso quisiera que pensemos y meditemos bien en nuestro corazón.
Fíjate lo que dice ahí. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y es que hay un combate siempre, y todavía esto sigue en la mente de muchos, porque tenemos toda la Biblia completa. Y la Biblia no es que sea mala. A mí me sirve la ley, me sirven los profetas, me sirve el evangelio, me sirve todo para predicar este evangelio, porque todo tiene un sentido de enseñanza. ¿Qué dice Pablo hablando de todo lo que quedó escrito de los israelitas? Que quedó para amonestarnos y enseñarnos a nosotros como ejemplo. ¿Qué dice Jesús de Sodoma, Gomorra? ¿Qué dice Pedro de Sodoma, Gomorra y del diluvio? Que lo hizo Dios poniéndonos de ejemplo lo que viene a esta generación. O sea, todo trae una enseñanza, ¿correcto? De consecuencias. ¿Ok? Entonces, precisamente, y hablando de estos puntos, fíjense bien que sigue diciendo aquí. Ya no solo dice que morimos a la ley, sino que dice así, y esto es bien importante para Omar, para ustedes allá también que me escuchan, porque hay muchas doctrinas por todo este México y todo el mundo que no entienden estas cosas. Dice aquí, así también vosotros habéis muerto a la ley. ¿De qué ley está hablando ahí? De la ley de Moisés. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí está la única clave de poder llevar fruto para Dios. Pablo lo repite en el 6 de Romanos. Habla que pecaremos, dice, para que sobreabunde la gracia. En ninguna manera. ¿Cómo vamos a pecar si hemos sido bautizados con Cristo en su muerte? O sea, si morimos con Cristo, ahí terminó la ley. ¿Por qué terminó la ley? Porque ya no se necesita una ley para un hombre muerto, dice ahí bien claro, ¿verdad? ¿Lo dice ahí? Terminó la ley porque murió. Y aquí les va, como les dije, lo de Corintios 1 para los que estudian libros. Y Eduardo mejor que acompañe a Daniel a quemar los libros también, porque este es real. Pablo habla, dice que ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el escita? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la ciencia del mundo? ¿El entendimiento de los hombres no lo ha enloquecido Dios? ¿Y quiénes creen que eran los escribas? Los que se sentaban a escribirle las leyes de Moisés. Esos son los escribas que Pablo está citando ahí. Y ordenanzas. ¿Dónde están? Dice Pablo. Quedan anulados porque Dios endemonió esa ciencia. Y no la misma iglesia está entregada al anticristo, pues ¿acaso que algunos que ustedes lo dudan? Léanlo. Daniel 8 ahí te lo dice bien claro. Por causa de las prevaricaciones, dice, fue entregado el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Todos los cultos que se hacen, las reuniones, las asambleas. ¿A quién? Al hombre inicuo de pecado, que echara por tierra la verdad y pusiera en alto la mentira. Ahora, ¿me está mintiendo lo que Daniel dice con lo que está pasando? ¿Qué dices tú? ¿Y quién lo entregó ahí? Dice Dios. ¿Y quién va a protestar sobre esto? Como dice el profeta. Y muchos quieren ir a cambiar a los pastores, por eso ustedes me oyen a mí solo predicar. Y el que tiene oídos, y el que tiene oídos, y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es que nosotros vamos a contender contra el mismo Dios, que nos dice el profeta bien claro, pues. ¿Pondrá a enderezar el hombre lo que Dios torció? ¿Lo dice así el profeta o no? ¿Puede, René? ¿Que vive bajo la mentira o bajo la verdad? Ese es todo el punto aquí. Y no creas que es mucho que te engañan de afuera. ¿Sabes quién es el que te engaña? Tu propio corazón, dice la Biblia, que es el que te engaña.
Aquí está el diablo, quedó, no dice que lo exhibió públicamente en la cruz de Calvario juntamente con el acta de preceptos y mandamientos. Ahí los exhibió públicamente en el Calvario. ¿O no escribió el diablo y sus demonios ahí también? Dice. ¿No lo han leído? Sofrando sobre ellos en la cruz. ¿Ok? ¿Y qué le dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro tu victoria. ¿Por qué no venía a ser condenado por el pecado? Él vino para condenar al pecado en la carne. Y ahí está la clave. Ya quedó todo condenado. Todo bajo condenación. Aquel que no sea valiente y quiera morir con Cristo y esté dispuesto a dejarlo todo y aún su propia vida, no es digno de él. Ahí no dice que el que guarda la ley ni el que guarda mis 10 mandamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí y no deja padre, madre, esposa, amigos, hijos, y asimismo no se niega y toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Ya no habla de la ley, ¿verdad que no? El que no esté dispuesto, óigame bien, escúcheme bien, porque es el que no desprecia a padre, madre, ¿va que así lo dice? También en otra escritura. ¿Saben qué está diciendo Jesús ahí? El que no esté dispuesto a desbaratar al Adán terrenal con todas sus obras y sus hechos, mi mujer, mis hijos, mi casa, mi carro, allá, el mundo, la vanidad de la vida, todo esto quedó ya bajo condenación. Está condenado el mundo desde el día que Adán pecó hasta que vino el Salvador. Y hubo mucho proceso para todo esto. Había que traer una ley, había que destruir al primer mundo, después traer una ley, renovar las cosas, traer leyes, traer un pueblo, anunciar su poder por toda la tierra. Después de anunciar su poder, mandó una ley para que todos los hombres quedaran bajo la justicia de Dios. Y después de ver que todos están condenados por medio de la ley, enviar una oferta de salvación. A ver quién es valiente. A ver quién es valiente. Hay una oferta de salvación. Todos están condenados por el pecado. ¿Estás dispuesto a deshacer? Cuando dice el que no desprecia padre, madre, esposa, amigos, el que no esté dispuesto a deshacer el hombre terrenal, carnal, y crucificarlo en la cruz y morir para todas esas ideas absurdas que son hoy y mañana perecen. Por eso el primer mensaje que va enfrente de Jesús es este: voz que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que debo de dar a voces? Que toda carne es como la hierba del campo y la vida que está en ella como su flor. Sécase la hierba y marchítese la flor. No hay vida aquí. Ya no necesitamos la ley. Se acabó. Aquí ya no hay vida. Hay alguno que se quiera arrepentir y de renunciar a todo, al hombre terrenal, carnal, animal, para que críe Dios en él un hombre nuevo, celestial. Ahí ya no hay ley porque ya es celestial. ¿Correcto? Y eso es hoy, porque mañana, Eduardo, podría ser tarde. Tú se lo dijiste bien claro a estos muchachos aquí hoy. Pero muchos se siguen deleitando en la carne, ¿correcto? Con toda esta enseñanza. Aquí lo he visto yo. De necios. Tú, René, has sido necio hasta para botarlo, ¿sí o no? O sea que tu nombre lo dice todo, necio. El otro se agachó porque sintió que le cayó un martillazo que hasta la nuca le sumió. ¿Está claro o no está claro? Por eso terminó la ley. Ya no se necesita la ley. Porque supuestamente deberíamos de ser nuevas. ¿Para quién era la ley? Para las criaturas viejas que vivían bajo el régimen del pecado. Pero Jesús vino para libertarnos de la condenación, del pecado y de la muerte.
Entonces, si ya estamos libres del pecado y de la muerte por medio de Cristo, ¿qué ley opera ahí? A ver, Eduardo. La ley era para donde había pecado, ¿correcto? Te llamó Jesús Lecho para que siguieras pecando. Entonces, ¿por qué seguiste pecando? ¿No le creíste? René, ¿te llamó Jesús para que siguieras pecando? Manuel, ¿a ti te llamó Jesús para seguir pecando? Desde el primer día que te llamó. ¿Y por qué siguió pecando? Te llamó Jesús para que siguieras pecando, como dijiste tú, René, que fallando y aquí, para eso te llamó Jesús. ¿Y por qué lo seguiste haciendo? Por eso dice, los profetas son hasta Juan para estar juzgando, que te juzgo otra vez, que te juzgo otra vez. Se acabó. De aquí para entonces, o te pones valiente a renunciar a cuánto. Y a llevar tu cruz, por eso se llama toma tu cruz. Por eso cuando alguien me dice ahí, llevar la cruz de Cristo, a veces es dolor. ¿Y quién te dijo, te invitó Jesús que un día llevara su cruz? Te dijo, toma la tuya y sígueme así como me vistes a mí. ¿La de quién te pidió que llevaras? ¿La de René o la de él o la tuya? ¿Ah? Ajá, y esa cruz es esa tu carne, sal, que de continuo te quiere llevar al mal. ¿Sabes qué significa? ¿Cómo llevaba la cruz Jesús? Arrastrada. Que no te arrastre ella a ti, arrástrala tú a ella. ¿Es eso o no? Así. Pero esto solo los valientes lo logran. Por eso dijo bien claro Jesús, ¿verdad? Y de aquí para entonces dijo, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Saben qué es violencia? Hay oposiciones, el mundo va a seguir su gloria, va a seguir el diablo haciendo todas las que quiere, sacando y inventando males y sacando más males. Pero los que han creído en Cristo son sabios, porque Él es la plenitud del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Donde miran la sabiduría de Cristo con que actuó contra el pecado y nos muestra el camino, pero es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el conducto a la verdad y la verdad les producirá vida. ¿Correcto? Sigue bajo la mentira tuya. Te quieres seguir engañando tu corazón. Hay muchos de ustedes aquí que oigo que amor andan buscando, que no es suficiente lo que Cristo nos amó para ser salvos. ¿Lo? ¿Necesitas más amor que ese? Después de eso nos manda a dar amor, después de que recibimos el amor de Él. No a buscarlo, a darlo. Pues ahí se la van a llevar como principiantes toda su vida, volviendo otra vez a los rudimentos de la doctrina de Cristo, buscando un amor que ya fue derramado sobre toda la humanidad, para todo aquel que cree. ¿Cuánto me cree? ¿Que no eres suficientemente valiente tú, Lecho? ¿Ah? ¿Sí? Muéstralo con obra y voz. Goliat, no caigas todavía. Todavía no se te ha metido la pedrada. Tengo la más buena todavía. A ver. ¿Le hace falta amor? ¿Cuánto le hace falta amor aquí? ¿Hay más amor que ese? A ver, dime tú, Eduardo, ¿habrá otro amor más grande que ese? ¿Cuántos lo tienen ya? Pues sientan ustedes la misma cosa. Hagan lo mismo que Cristo hizo con todos los demás, por ustedes. No vayan a quitarle lo que Cristo le dio a otros, sino que a darles a otros lo que Cristo le dio a ustedes. ¿Es correcto? ¿Cuál es la recomendación de Jesús? Veías con otro lo mismo que se hizo contigo.
Pero ustedes no me deben quejarme, el hermano se asusta que dice que el tiempo, no. Los años que Dios me tenga aquí, si de 80 años quiere el Señor que tú ya estés viniendo aquí, Él sabrá. Que vea las mismas caras, quién sabe también. ¿Cuánto lo creen? Y si no aquí, pues me puede llevar a otro lado, lo que le he dicho a muchos hermanos. Mi vida ha sido determinada a seguir al Señor, cueste lo que cueste. Y si hay que perder la vida, pues aquí ni siquiera hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. Y si hay que perder la vida por causa del Señor, que no Él ya la puso por mí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y a su nombre. Y a su pueblo. Precisamente debemos de pensar, debemos de meditar hoy. ¿Qué han hallado en Cristo? Contestale ahí, meño. Contestale. Te va a pedir que lo pongas allá, tal vez se le cortó la llamada. Precisamente debemos de pensar qué estamos haciendo aquí, qué hemos alcanzado de Jesús. Por eso se lo cité el otro día, dijo Pablo, ¿qué hallaste en Cristo Jesús? ¿Algún consuelo de amor? ¿Alguna misericordia? ¿Alguna comunión por el Espíritu? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, unánimes sintiendo una misma cosa. Y saben en lo que quedo al final, hermanos, con todo mi corazón se los digo. Este nada más es una escuela de aprendizaje de la vida eterna. ¿Cuánto lo saben? ¿Lo saben? Aquí no todos se gradúan. ¿Tú lo sabes eso? Aquí podría ser la mayor parte de estudiantes de este tiempo son muy malos. No todos se gradúan, man. ¿Vale eso que no todos se gradúan aquí? ¿No? Aquí el que le echa ganas al estudio, ese se gradúa. ¿O no? Por eso aquí se acabaron los maestros. Oí una palabra del hermano de que dijo que se aprendía de René, aprendía. Aquí de nosotros no vamos a aprender nada bueno, pura ruina vamos a aprender. Pero Jesús sí dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso cuando muchos hermanos tratan de ensalzarme a mí, yo la verdad les digo, hasta aquí, se lo digo con todo mi corazón, nada he hecho. ¿Saben quién ha hecho todo lo que ustedes ven en mí? Jesús lo ha hecho. Y Él lo dice bien claro, sin mí. Así de que sigue siendo el temple perfecto, ¿quién? Cristo Jesús. En Él tienen que estar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. A Él tenemos que poner la mira. Entre nosotros aquí, del hombre, no creo que salga alguna cosa buena. ¿Qué dice del hombre Dios? No, ¿y qué dice del hombre? Que malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién no conocerá? Dice. Yo Jehová, dice, que escudriño todas las cosas. Y no creas que yo escapo o que tú escapas. Cuando dice del hombre, ¿a cuántos incluyo ahí? Todos. Estamos cortados con la misma navaja. Cuando se indignó Dios en el libro de los Salmos, capítulo 14, a ver desde los cielos, si había un entendido que buscara a Dios, ¿cuántos dice que encontró? No encontró ni siquiera uno. Todos se habían desviado a una, como ovejas descarriadas, cada cual por su camino. Así es que los caminos de ustedes no son muy buenos para fijarme en ellos. Pero hay un camino que es bueno. Yo soy, dijo Jesús, el camino y la verdad y la vida. Ahí está la verdad. Y resulta que viendo aquí, miren hermanos, aquí todos, junto con Eduardo, esta parte bien importante. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué? Aquí está el punto clave. Te lo voy a preguntar por qué, te voy a decir por qué a cada uno de ustedes. Cuando Dios le dio el primer mandamiento a Adán, en el capítulo 5 de Romanos, por eso Pablo no crea, el título viene hablando bien clarito. Lo que pasa, como dice Pedro, que todos los indoctos e inconstantes tuercen toda esa ciencia que Dios le dio a Pablo, como las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ahí lo dice bien claro, Pablo, desde el 5 empieza a hablar que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Y dice, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Correcto? Por gracia. No por guardar mandamientos, no porque vivamos bajo la ley, ni tengamos capacidad de vivir la ley. Ningún ser humano tiene tal capacidad. Por eso de la ley dice que nadie la pudo cumplir, solo Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué solo Cristo? A ver, ¿quién es tan sabio aquí para explicarme eso? Por eso le ibas a preguntar a Eduardo, porque me habló mucho del diablo, pero me habló un pedazo de Jesús ahí y ustedes creo que deben de saber. ¿Por qué es que fue que todos los ángeles le adoraran y Dios le indicó y le dio toda la gloria a Él? ¿Alguno sabe aquí? Ese es el conocimiento que tenemos que tener. Aparte de eso, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para desarmar un hombre carnal. Y eso no era fácil, porque precisamente por eso Jesús tomó forma de hombre. Y por eso también se llama el Hijo del Hombre, no solo el Hijo de Dios. Por eso es que puede juzgar, porque también es el Hijo del Hombre. Si no, no pudiera juzgar. ¿Por qué? Porque padeció lo que nosotros padecimos. Y puede juzgar entre lo que siente el hombre y lo que ve Dios. ¿Correcto? Porque fue hecho carne. Entonces, tiene la capacidad de juzgar lo que sentimos nosotros. ¿Correcto? Acusados por el pecado. Y por eso no crean que fue fácil para Jesús el día de su muerte. Ustedes lo pueden leer. Que sudó gotas. ¿Por qué creen que sudó gotas de sangre? De aflicción, dice la Biblia. Se afligió. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Mi alma está, ¿qué les dijo? Y angustiada. ¿Y qué le dijo al Padre? Oh, sí, yo ahorita me voy a morir a la cruz. Le dijo, como dijamos, como quedamos, Padre. Le dijo, ahorita vámonos, le dijo, a morirnos ya. Le rogó todavía ahí. Si no fuese necesario, Padre, que esta copa pase de mí. Pero que no sea como yo quiero. Que sea tu voluntad. Y de Jesús, ¿saben qué dice Dios por el profeta Isaías? Porque hablando del profeta Isaías habla de su siervo y ese es Jesús. ¿Cuánto lo saben? Y ese siervo que enviaré, dice Jehová, ahí mismo dice, ese siervo yo soy, dice. Pero ¿saben qué dice de ese siervo? Y si él me fallare, dice, yo también lo castigaré, dice. Así habla Dios de Jesús también, por el profeta Isaías. ¿Nunca lo has leído? Ya lo has leído. No, es que es algo muy interesante eso. Es algo muy tremendo que Dios mismo manifestado en carne y hablando así de Él mismo. ¿Correcto? Es la misma justicia de Dios. Pero ¿qué dice? No se halló pecado en Él. Ahora, lo que lo hizo que sea glorificado, y Juan lo vio, y se le dijo bien claro, el templo de Dios lo vio Juan en visión en Apocalipsis. Cuando no había quien abriera el libro, ¿se acuerdan? Y Juan empezó a llorar y a angustiarse, dice, y se guardó silencio en el cielo. Y cuando él empezó a llorar, dice Juan, Señor, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Viene el ángel que está a la par de él y lo toca y dice,
no te preocupes. El que fue inmolado, eso le da toda la gloria. El que tuvo la capacidad de destruir al hombre de pecado y condenar al pecado, padeciendo la paga sobre su carne. Eso es lo que lo subió hasta lo alto. Por eso dice, como ascendió a las profundidades más bajas de la tierra, fue muerto y fue sepultado, así fue exaltado hasta lo sumo. Eso es lo que Jesús le dio toda gloria y toda honra y todo honor en el cielo, en la tierra y en las profundidades de la tierra. Y toda rodilla se doblará y proclamará que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque fue triunfante sobre la cruz. Es más, que no estando en el momento de su muerte en la cruz, cuando el cielo se oscureció, que no todavía exclama Jesús ahí y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Que no sintió dolor y angustia y miedo y tribulación. ¿Qué decía Jesús con esas palabras, Eduardo? Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces sentía algo duro. No, sentía algo duro. Sentía angustia y dolor, miedo y temor. Se apoderó de él. Muchos ponen nada más esa separación. No. Sintió angustia y dolor, miedo y tribulación cayó sobre él. Por eso es que Jesús lo adoran en el cielo, en la tierra. Todos los demonios se postran delante de él. El diablo se postra delante de él. La muerte y todo lo que ha sido creado por medio de él. Parece un Dios contradictor, pero es un Dios de obras. Ese es el problema que muchos no entienden. Por eso muchos quieren aquí nada más como magia. Como magia, ¿va? Ay, Señor, te ruego que yo ya no haga esto, y se va a hacerlo. Ya con que le rogó ya no lo va a hacer, ya Dios. No, es un Dios de obras. Por eso Jesús sufrió la obra en vivo. ¿Correcto? Por eso los judíos empezaron a acusarlo a Jesús. Te haces pasar por Dios. ¿Qué? Que eres mayor que el sábado. Mi padre y yo, les dijo, hasta hoy trabajamos. Somos de obras y actitudes reales. Por eso aquí las palabras lechos se las lleva el viento. Meño, las palabras aquí se las lleva el viento. Por eso meditemos en esta área, en lo que estoy hablando de esta ley. Y quiero que me entiendan bien esto. Pablo lo especifica bien claro, y no lo voy a leer con ustedes porque sería mucha lectura, pero yo sé que ustedes saben las escrituras. En el capítulo 6, donde les dije que dice Pablo: ¿pecaremos entonces para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo perseveraremos en el pecado? Porque el que murió con Cristo, dice, también ha resucitado con él. No que va a resucitar, ¿correcto? Sino que también ha resucitado con él para andar en vida nueva. Entonces, como la vida vieja era la de la ley, ¿correcto? ¿Estás entendiéndome bien claro? La vida nueva ya no hay ley, porque ella es una nueva criatura que vive para la alabanza y la gloria de Dios. Ya no transgrede la ley.
Entonces transgredió la ley, pero ya no está bajo la gracia tampoco. Está condenado. Por eso hable bien claro. Es imposible que los que gustaron la buena palabra, de los dones celestiales, el don del Espíritu, y recayeron. Se los dije bien claro desde el principio, ¿correcto? Ya no hay profetas, ya no hay jueces para que te estén juzgando. Y el juicio está terminado, consumado es. El fin de la ley es Cristo. Ya no vivimos bajo la ley. Ahora, les voy a leer una escritura bien claro, que sí tiene el sentido de lo que me está preguntando el hermano, pero esto le va a ayudar para desarrollar mejor su mente. Y Pablo viene hablando, Pablo habla un montón de alegorías, habla de las alegorías de Abraham, cómo fue que Abraham creyó, si estando circunciso o incircunciso, y todo lo que hizo Abraham lo recibió como testimonio de su fe, por señal. Ahora, pero porque Abraham es el padre de la fe y representa a Dios en la tierra y en el cielo. ¿A quién vio el rico en el cielo? Padre Abraham. Así honra a Dios a los que le honran. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios aquí? Así honra a Dios a los que le honran. Pero los que honran el pecado, el hecho, ¿cómo les va? Muy mal. Precisamente, fíjense bien, y volvemos aquí a lo mismo, pero simplemente, Eduardo, que porque otros pecan y transgreden la ley, no quiere decir que vamos a quitar la función de la gracia y la operación de la gracia. Porque si hay hombres que han sido fieles a Dios, ¿correcto? Se acabó. Porque nacieron de nuevo para vivir una vida para agradar a Dios hasta la eternidad. Por eso dice Juan 3, 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se entregó en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá. ¿Para qué no dice tendrá? Tendrá es en el futuro. Tiene que es. Al nomás creer, tiene vida eterna. Ha pasado de una muerte, de una vida literal, de días, meses y años, donde por eso es que había que guardar el sábado, había que hacer rituales cada día, cada mes, cada ciertas temporadas, porque vivían bajo un régimen temporal mientras venía la salvación, que era la ley. Pero venido el Señor, entramos en una dimensión de vida eterna. Y este es el secreto, que dice que se le quedó, y hoy se lo voy a recalcar más. Un hijo de Dios ya no vive meses, ni años, ni nada. Es hijo de Dios 24/7, día y noche. Ahí no hay ley. Por eso para mí, escúchenme bien, yo te aseguro, Eduardo, que si vienes a verme predicar a mediodía estoy igual que ahorita. Pregúntale a René, vas a ver. Y si de noche estoy igual. Para mí, en verdad, ustedes, René, yo te miento contigo que para mí no existe ni la noche ni el día. Te estoy mintiendo. ¿Lo has visto? Así como es. Para mí nunca es tarde para irme a dormir ni temprano para levantarme. Es algo que el Espíritu ha puesto en mí. Manuel me conoce también, pregúntale a él. ¿Estoy mintiendo cuando digo eso, Manuel? Y a mí, si ahorita que no dormí anoche toda la noche y trabajé todo el día en la casa y me dicen en San Francisco te necesito, para allá jalo ahorita, donde el Espíritu me lleve. Por eso el que es nacido del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Solo oye su ruido, como el viento que sopla. Y esto es lo que muchos no alcanzan. Llegan hasta nacer de nuevo, pero no del agua y del Espíritu. Hay dos nacimientos ahí. Nacer de nuevo es ya estar sentados ahí y mirar el reino de los cielos. Aquí está el reino de los cielos. Eso es nacer de nuevo. Vienen, se sientan conmigo, pueden indagar, pueden estudiar el reino de los cielos conmigo, indagar qué dice Dios y todo,
Pero ya después nacer del agua y del Espíritu es empezar a poner todo esto en tu mente y en tu corazón. Ya en tu mente ya no existe ni el carro, ni la mujer, ni la casa, ni los hijos. Se borra toditita esa imagen y se forma la imagen de Dios. Aquí y aquí. Ese es cuando ya naciste del agua y del Espíritu. Pero muchos, Eduardo, por aquí les entra. Y tú los ves. No hace que no los ves. No vayas a salir uno de esos tú también. Porque no te conviene. Y por aquí se les sale. ¿Verdad que sí? Pero sí entiende lo que te digo. Y hay muchos así. Por aquí les entra. Por aquí les sale. Y la palabra no la retiene. Vengo y les pregunto. Y ellos no saben. Pero pregúntenle de Facebook, de internet, de textos, de aquí, de allá. Todas se las saben bien. Entonces ya no es del que corre, ni el que quiere, pero ya no es porque Dios no quiera salvar. Es porque cuando te acercas a Dios, aquí se acercan todos, va. ¿Y qué piensas que está viendo Dios? Oh, ya vino este bultito, ya vino aquí, dice, llegó este otro aquí, dice, y llegó este otro aquí, dice, mira Dios, esos bultos que no, está viendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice, este no es digno de mi palabra, este no es digno de mi salvación, pero porque Dios conoce las intenciones. ¿Correcto? Entonces de ahí no es la ley. Ahorita van a ver qué es eso. Aquí sigue adelantito. Cermeño. Y lo que les dije de Adán, antes de seguir adelante. Adán, se los dejo bien claro. Adán, cuando Dios le dijo no comerás de él, lo que les dije que dice Pablo en Romanos 5, que dice que había solo un solo mandamiento, ¿correcto? Ahí en el 5 lo dice bien claro Pablo, ¿eh? Dijo, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra ciertamente puede fallar o no falla. ¿Qué dices tú, Eduardo? Cierto, ok. Certeramente vas a morir, sin reversa, sin retorno, sin volver a la vida. Por eso ni carne ni sangre. Ni sangre ni carne heredan el reino. ¿Viste, Eduardo, lo que estoy hablando aquí? Por eso ni carne ni sangre hereda el reino de los cielos. El alma del hombre, como es eterna, Dios quiere redimirla. ¿Qué es redimir para ustedes? Rescatarla, sacarla, como que se desperdigó aquí, Eduardo, en un montón de polvo, y la quiere sacar de en medio. Y sacarla y ponerla en un... Porque este polvo aquí se echó a perder. Ese cuerpo ya no. Este te lo voy a leer ahí en Romanos 8, ahí lo dice bien claro. Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. No pueden. Porque la carne se echó a perder, murió. Entonces, al morir, ya no hay salvación para la carne. Entonces, lo que se necesita, que mientras venía la salvación, había que crear un montón de regulaciones de comprensión en la mente y en el corazón del hombre hasta que viniera Cristo, que es lo que empezó a hacer todos los juicios de Dios, la ley, los preceptos, mandamientos, estatutos, los jueces y todo empezaron a dar conocimiento que aún, que dice de Faraón, para esto te he levantado a ti, para anunciar sobre toda la tierra mi poder. Había necesidad de todititos esos medios, de todititas esas cosas. Aún al Faraón podían decir muchos, pero qué hombre tan necio. Dios lo endurecía, dice la Biblia. Ese fue el propósito de levantarlo Dios. Le dio reino y poder.
Allá manda un príncipe de Dios. Oye bien, escucha bien. Manda Dios un príncipe y se lo manda un rey pagano al faraón, a José. ¿Era un príncipe o no era un príncipe de Dios? ¿Y a quién usó Dios para darle gloria y poder? Para cumplir los sueños que los hermanos y el padre no aceptaban. ¿Se acuerdan? ¿A quién usó Dios para eso? A Faraón. ¿Ven? ¿Y qué pasa con el faraón después? Lo endurece Dios. Ya era otro faraón. Ya sabemos que pues faraón, venían los faraones, ¿verdad? Pero al mismo faraón, o sea, a la misma regla, a la misma línea, usó Dios para mostrar en todas las naciones su poder. Y muchos podrían decir, ¿pero qué faraón más necio? El faraón no era el necio, era Dios el que lo endurecía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y por eso Pablo lo cita ahí en Romanos cuando él dice: a quien quiere endurecer, endurece. Y a quien quiere salvar, él salva. Pero aquí alguno es digno de la salvación tal y como Jesús los prescribe. A mí se me hace que la mayoría aquí son más amadores de la carne que de Dios. A ver, hablemos por favor a conciencia. La mayoría aquí, René, son más amadores de la carne que de Dios. Tenemos a conciencia hoy, por favor. ¿Ah? ¿Lecho? ¿Será así o no será así? ¿Sí? ¿Y si no es un problema de Dios? De que nos llamó, no hay duda. De eso no tengo ni la menor duda. Que cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados. Que la hagamos es otra cosa. Son muchos llamados. ¿Quién escribió eso? El Señor. Pero ¿por qué pocos los escogidos? Es porque no hay suficientes moradas en el cielo que Jesús dijo que fue a preparar. En la casa de mi Padre dijo muchas moradas hay. Si no fuese así, les dijera yo: ¿saben qué, muchachos? Ya no vengan, las moradas se acabaron. Ya no cabe, ya no hay cupo para ustedes. ¿Y qué moradas son esas? Ah, pues eso que les dije, que la morada anterior se perdió y hay que redimir las almas para meterlos en otra morada. Y esa alma, Eduardo, está bien ligada con tu carne y viciada a los deleites de la carne, porque la que deleita es el alma. Por eso se llama una redención. Pero por eso dije, la ley es mientras no esté la salvación. Ya estando salvos, ¿qué ley necesitamos? Por eso dije, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No que va a estar. Lo que le dije a este americano: esos ya están condenados, ¿para qué apedrearlos? Ya están bien apedreados, le dije. Es más, hasta tú estás apedreado ya, si no te arrepientes. Y decía ser cristiano y se quedó y me empezó a hacer preguntas, Lecho, porque vio que dijo: no, hombre, esto nadie lo entiende, me dijo. A la verdad que sí, le digo, muy pocos entendidos hay. ¿Para qué hay pocos entendidos? De los misterios de Dios. Y que no se les hace claro cuando les explico ahí, ¿va que está claro? Todos los que son del pecado quedan condenados en su muerte, ¿va que sí? Pero los que son de Cristo son salvos por Él. Entonces, siendo salvos, ya somos de otro. Ya no somos de aquel en donde reinábamos en el pecado con Él. Ya somos de otro donde ya no se usa la ley. ¿Correcto? Ahí ya es nuevo el papeleo, borrón y cuenta nueva. Por eso dice Pedro bien claro:
no tomándoles en cuenta los pecados pasados. ¿Para qué se dice? Pero no dice los presentes, los pasados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Los pasados, Lesho. Y aquí le va a la otra parte a Eduardo que me entiende esta parte para que la entienda mejor, cuando él me dijo, bueno, ¿y si peca? Oh, la ley siempre está vigente, o sea que transgrede la gracia. El que peca en la gracia transgrede también la ley. Ahí está, no, la ley ahí está, sí, pero la ley nosotros no la vivimos. O sea que no vivimos por la ley, vivimos por la salvación. Ajá. Entonces, precisamente, ahora ya puesto esto aquí, escúcheme bien y se los quiero dejar bien claro. Por eso Juan dice bien claro. Ahí mismo te digo que el que peca transgrede también la ley. Pero ¿qué dice? Pero el que peca no le ha visto. Entonces no tiene salvación. No tiene salvación. Así de sencillo. Ajá. Sigue siendo del diablo. ¿De qué grupo eres tú, Lecho? ¿De los del diablo o de los de Dios? ¿Y tú, Pedro, antes de que te duermas? Pero ahora vamos aquí. Y en lo que hablé de Adán. Por eso dice bien claro ahí que cuando Adán pecó, nos mató ¿a cuántos? A todos, y todos murieron con él. Entonces ya estábamos muertos. Él vino a darnos vida. La ley era para los que estaban muertos por el pecado. Pero los que tienen vida, en la vida ya no existe la ley. La vida es Dios. Y la vida es el Espíritu. Por eso dice, y el Espíritu, dice más adelante, que resucitó a Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué es vivificarlos para ustedes? Ya no hay pecado. Ya no. Entonces ya no es el guardar los mandamientos, sino que es el poder de Dios. Por eso es que se llama salvación. ¿Alguno aquí ya vive bajo ese poder? ¿Todos me lo entienden claro? Solo uno vive bajo ese poder. Y saben que bajo ese poder, ¿qué dice Juan cuando sigue hablando en el capítulo 1 en el capítulo 3 de primera de Juan? Cuando hablé de que los que pecan son del diablo y que los que pecan no le han visto ni le han conocido. ¿Qué dice en el 9? 3:9, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y la simiente de Dios permanece. Entonces no es la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en ellos. No es la ley la que permanece. La ley prohíbe el pecado. Sí, la ley es justicia de Dios. Por eso, justicia de Dios. Pero el Espíritu, que es la simiente de Dios, esa es la que está hablando Juan ahí, vivifica vuestros cuerpos mortales, no dejando el pecado operar en ustedes, sino que dándoles libertad del pecado. Por eso. Pero el que sigue en pecado, claro lo dice Juan, no le ha visto ni le ha conocido. Está condenado por la misma ley. Porque es la justicia de Dios. Así que nosotros ya no llevamos mandamientos en sí, se lo voy a explicar por qué. Y aquí está la parte más peligrosa. Porque guardar mandamientos es bien fácil. Se los debo decir. No robar es fácil. Simplemente dice, no robarás. Y ya. Aunque muchos son arrastrados por el vicio, pero no quiere decir que es algo que está difícil de cumplir. Porque simplemente si te acuerdas que no debes de robar y eres consciente contigo mismo, no lo haces. Pero ahora te voy a enseñar la ley del Espíritu, ¿cuál es? Pero es un sabático, cuando topó conmigo, hermano, con la ley, en ese mismo problema, me dijo, entonces ahora bajo cuál ley vivimos. Vente, le dije, te voy a enseñar cuál es la ley. Y esta ley es mayor que la de Moisés. Y ese es el punto grave ahí, donde no muchos la hacen. ¿Por qué? Porque tienen una lucha constante entre la carne
y la invitación del Espíritu de Dios. Ahí ya no es asunto de ley ni de mandamientos, ¿correcto? Sino que van a ver lo que dice aquí. Porque mientras estábamos, dice el 5, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. ¿Ven lo que dije? Dice, porque mientras estábamos en la carne, aquí está el punto. ¿Qué dije que hizo Jesús? Redimió nuestras almas, sacándolas de la carne, de las pasiones contaminantes, de pecado y de maldición. Entonces viene y dice, fíjense bien, ¿por qué? Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Ven? Ahí donde se necesitaba la ley. ¿Correcto? Pero dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley. Oh, ¿ven? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es régimen para ustedes? Regimiento, regirte. Como un caballo, ahora estás como un caballo. Otro es el que mira, vas tú, te jala la rienda. Si te dejas. Por eso dice, no menospreciéis las profecías, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu no puede morir, porque es la vida. Pero si es apagarlo, no dejarlo operar en ti. Pero va que no dice la ley, las profecías, las palabras proféticas de Dios, lo que está por venir, lo que nos espera. ¿Correcto? La vida eterna, la gloria eterna con Dios. No las des por poco valor, no la menosprecies. Que no la menosprecias cuando empiezas a pecar. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu es la guía. Por eso que dice Romanos 8, donde habla de todo este argumento que estoy hablando. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No los que guardan la ley, ¿va que no? Los que son guiados por el Espíritu. Y te quiero contar, la ley se guardaba un día. El Espíritu te lleva de continuo hacia Dios. Segundo tras segundo. Por eso Santiago les habla. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros y los pleitos? ¿No son de vuestras pasiones que batallan en vuestros miembros? Pedís y no recibís, ardéis y mordéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y luego dice, y pedisteis, pero pedisteis mal para gastar en vuestros deleites, o sea, para seguir en la carne. Y esa es la mayoría. Por eso hasta cuando piden por trabajo a mí me asustan. Ustedes, hoy lo que hablaba el hermano, también una pequeña corrección en esa área. Nosotros ya no tenemos, mi mente a la verdad no está ni en las cosas de que viene dinero, de que viene trabajo. Para mí, Eduardo, han venido trabajos chicos, no ha habido nada. Para mí ha sido lo mismo todo el tiempo. Bonanza, paz, guerra, terremoto, es lo mismo. Para mí no hay cambio. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Yo fui justificado del pecado. Así que no me anden ustedes aquí con prosperidades, que esto, que el otro. Es más, a mí me han llegado cheques de $40,000, $50,000 de un solo en la mano, y a la obra de Dios, pues a trabajar, a esparcir, a hacer la obra de Dios, a trabajar para Dios, Señor. Y cuando yo veo eso, empiezan las manos, y sin saberlo nadie. Hermano, es la necesidad. Y el Señor probándome, a ver si mi corazón se va tras de eso. Ahí te va. Mira, mi hija, para esto lo mandó Dios. Mira cuántas necesidades hay. Mira la obra de Dios, hay que seguir adelante. Sigamos adelante.
Para mí no hay prosperidad. Yo ya fui prosperado en Dios. Para una vida donde no hay escasez. Todo es abundancia. Y he tenido la refri vacía con un paquete de tortillas en la parrilla. Y hemos comido, no hemos parado de comer, hemos visto la gloria de Dios a diestra y a siniestra, con o sin haber algo. Quiten su mira de esas cosas. Es más, aquel que ora por trabajo todavía es ignorante, está pidiendo las cosas que son de la carne y que siempre jalan. Dios ya sabe, dice la Biblia, bien clarito de qué tenemos, sin que antes se lo pidamos. Buscad el reino de los cielos y su justicia. Esto que les quede bien claro. Si alguno, el del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, y el de la carne piensa, la mujer, los hijos, el trabajo, el carro, que quiero un carrito así. A mí, como se lo dije a Dios, que para dónde agarro a pie. Y me salió una hermana una vez y la llevaba yo para la iglesia y andaba conmigo, y esas, pero hasta la vez ahí están perdidas, y las llamo por perdidas porque su vida no da fruto de Dios. Y es que esa es la verdad. Y el árbol por su fruto se conoce. Mira, hermano, dice, y empecé a hablarle yo, mira, es que es así, y ella es sola, y hasta la vez está sola la pobre, no sale del mismo charco, pues está feíta la pobre también. Le digo, es que hermano, cuando yo le hablaba del poder de Dios, es que con Dios es así, así y así. Hermano, ¿usted por qué ya tiene su mujer, su casa, su carro parqueado ahí? Y le cuento yo las experiencias. Y yo me paro, le digo, en la casa, y le digo, Señor, ¿para dónde agarro? Esta casa es del banco, que se quede ese carro, que se quede ahí el que lo quiera agarrar, porque en el camino de todo modo, si no llevo ni dinero para gasolina, ya se va a quedar tirado. Pero yo sé que los pies las vas a fortalecer hasta donde llegue. Es más, y si me dices que camines sobre el mar y tú quieres que camine, lo voy a lograr. Nomás dime para dónde agarro, y todo que se quede atrás. Si yo estoy dispuesto a dejar lo que tengo, le digo, usted no está dispuesto a dejar lo que no tiene todavía, le digo, ¿cuándo se puede entregar a Dios? Así como ¿cuándo? ¿Y cuándo indica la Escritura que hay que dejar? Entonces, pues, ¿cuál es la persistencia de pedir en las cosas que hay que dejar? ¿Saben por qué yo no he dejado de trabajar? Porque el Señor no quiere que deje de trabajar. Si eso fuera su voluntad, yo hubiera dejado de trabajar. Pues no quiere. Y lo he hablado con Él. Señor, para mí lo que tú digas. Y no necesito ni andar pidiendo dinero. Tú tienes poder para todo. Y tengo capacidades grandes que el Señor, el mismo Espíritu, me da para hacer cualquier cosa que Dios quiera que haga para sobrevivencia. Pero no dependemos de nuestra sabiduría. Lo que Pablo todo lo dio por basura, con tal de hallar conocimiento en aquel que le llamó por su gloria y excelencia. Ojalá que alguno llegara a pensar así. Ahora, ¿qué régimen es? Dice que la ley ya no nos rige, ¿verdad? ¿Qué dice? Régimen del Espíritu. Y el del Espíritu es más fuerte que el de Moisés. Porque en Moisés eran días, fiestas solemnes, animales gordos, días sábados, esto. En el Señor, es más, cuando yo les cuento lo del diezmo, ¿por qué creen ustedes que llegan cheques a mí hasta de 50,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000, de vámonos a la obra de Dios, trabajemos? Muchos aquí miran eso y se embuchan, ¿va? Ten cuidado, pueden estar jugando con fuego. Así como no quedará sin recompensa cualquier vaso de agua que se le dé a uno de sus pequeñitos, tampoco va a quedar sin recompensa a todo aquel que coma indignamente de la mesa de Dios. Así como lo dice el hecho.
Así como lo dices, ¿les quedó claro eso? Así como no quedará sin recompensa cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, tampoco quedará sin recompensa a cualquiera que tome un vaso que no es digno para él. ¿Sí es algo o no? Dios le va a dar la paga en persona. ¿Lo crees, René, o no? ¿Sí? Por eso yo, ni creas que me aplico. Y le roban al hermano y no se da cuenta. Nos demos cuenta, no nos demos, para nosotros es lo mismo. Que roben, que hagan lo que quieran, que engañen. A mí ningún mal me hace. Aun cuando me dicen gracias por los discos, por los mensajes. No, gracias a mí, porque le den gracias a Dios. Le digo, eso sí, le digo. Ahí llevan un paquetito en la mano que quema también. Eso que va ahí, le digo, son los diezmos a Dios. Y si ustedes, digo, dependiendo de lo que hagan con ellos, porque hay una gran enseñanza que no es para que se la des a otro, es para ti. Muchos piensan que es para llevársela a otros. No, es para ti. Y si no la vives, eso te va a quemar. ¿Salo? ¿Te va a quemar o no te va a quemar? ¿Es así o no es así? Te va a quemar. ¿Qué gracias ni qué nada, va, Daniel? Un compromiso llevarle. Eso vino de la mano de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Y a cuánto le va a pedir cuentas Dios de todo? De toda su mayordomía. ¿Cuánto le va a pedir cuentas? De todo lo que hicimos con lo que Dios nos dio. ¿De hecho te van a pedir cuentas a ti, no? Sí. Y precisamente debemos de pensar y debemos de meditar. Entonces, ya no está la ley. Vamos bajo el régimen del Espíritu. Por eso los sabáticos me dicen a mí, oiga, pero hermano, dice, cuando yo los llego a la espada y la pared, ni días de fiesta, ni días solemnes, es más, desde Israel se lo dijo Dios en Isaías 1. ¿Quién les pidió a ustedes sábados, días de fiesta, días? Lo que yo les dije es que se apartaran de toda iniquidad, dice Dios. Y el propósito de todas aquellas cosas y aquel ensayo era para ensayarlos a la justicia y a la verdad. Pero ustedes amaron la mentira, el soborno, el robar, el hacer iniquidad, el explotar a la viuda y al huérfano. Si el ensayo era, les dijo Dios, para que se apartaran de la maldad, era solo un ensayo. Y no lo lograron, porque la ley nadie la puede cumplir, Salomón. El único que puede ser salvo es todo aquel que tiene el poder de Dios para librarlo de toda iniquidad. Y le da libertad. Por eso Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No donde está la ley. Donde está el Espíritu del Señor. La ley sigue condenando corte parejo. Por eso el cielo y la tierra pasará, pero su ley no pasará. Sigue condenando corte parejo. Y la salvación no viene por guardar la ley tampoco. La salvación viene por una entrega total. O el todo por el todo, o el nada por el nada. O lo entregas todo. Y ese es el problema de la mayoría. Le quiere dar a Dios miserias, aún como les dije del diezmo. Cuando yo entendí del diezmo, porque cuando el Señor me habló y les platiqué el otro día, ¿verdad? Me dijo a mí el Señor, venía yo cada mes, tenía la renta al fin de mes, tenía el fin 15, yo recibía 2 cheques, uno cada quincena. Dije, bueno, por el fin de mes donde tengo la renta, tengo los gastos más grandes, lo que voy a hacer, dije, fin de mes saqué $800. Le debo 80 al Señor, aquí lo apunto. Y tanto más, aquí se lo debo. Me llegó otro dinero más, aquí se lo debo, se lo sumo. En el 15 me llegaba el cheque, tas. Ok, tanto, le debo al Señor $300. Aquí está notado. Yo lo llamaban en la iglesia donde me bautizaban, ¿no? A mí, que la pastora, problema de ella, si quiere ser Judas, que mire cada quien lo que hace con lo de Dios. Lo que valía era mi corazón, con lo que lo hacía, y la forma que yo era edificado por el conocimiento de la palabra de Dios y cómo mi corazón se entregaba a las cosas de Dios. Lo que hicieran los demás, eso no me concierne a mí. Eso de las obras de los demás no me condenan a mí ni me salvan.
¿Me van a salvar o me van a condenar mis propias obras? Porque cada uno será juzgado según haya sido su propia obra. Y resulta que cuando yo empecé ahí, me para el Señor un día en seco. ¿Te acuerdas aquel día que te lo conté? ¿O ya te olvidó? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Tú, Señor, le digo. Mentiroso, ¿no? Primero está tu renta, los gastos estos, los otros gastos, y de último me das mi diezmo cuando te queda. Estás igual que los fariseos, siempre que lo que te sobra me das. Yo soy el alfa y la omega, me dijo, el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. ¿Por qué me dejas de último a mí? Y ponlo por obra, me dijo, y probadme, a ver si no puedes pagar tu renta. A ver si no todo te va a salir bien. Y paz, empezó el Señor a cortarme. Mentiroso, me dijo. ¿Cómo que soy el primero? Y me enseñó. Y llegué a aprender que primero es Dios, después Dios, y después Dios, y enseguida Dios, y luego Dios, y después Dios, y siempre Dios, y al final Dios. Y resulta que aprendí que a Dios ya no le debo el 10%, sino que le debo el 100%, con todo y mi vida. Ya no me pertenezco a mí. Todo yo con lo que tengo, soy de Dios. Por eso muchos aquí no prosperan en su vida espiritual, porque la carne sigue tomando el dominio y el poder. ¿Cuánto lo cree? Okay. Pues ustedes sabrán. La ley del Espíritu me lleva de continuo. ¿Qué es continuo para ustedes? Orad. ¿Qué es sin cesar para ustedes? Para que no caigáis. O sea, ya no es el sábado, ya no es tal día, ya no es esto, ya no es lo otro, ¿va que no? Orad sin cesar. Ya vamos bajo un régimen nuevo. Somos un hombre nuevo, una nueva criatura por los que están en Cristo. Para las criaturas viejas era la ley. Para las nuevas ya no hay ley. ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas, ya están renovadas en Cristo. Ahora viven para Dios. Esa es santidad. La paga del pecado era la muerte, y por eso había ley para el pecado. Pero hoy estamos bajo la nueva creación que vive para la gloria de Dios en vida nueva. ¿Correcto? Es lo que explica Pablo en Romanos 6. ¿Sale? Eso es lo que explica. Ahora vivimos para la nueva creación que es para Dios. Ahora ya no hay ley. Pero, como dijo el hermano, ¿y si pecan? Dice Juan. Y por eso muchos tienen a Juan como el apóstol del amor, ¿va? No. Si pecan no le han visto ni le han conocido. ¿Qué hace Juan ahí? Solo machetazo les da. O sea que aquí hay muchos que no le han visto ni le han conocido. Y les pasa que nada más tienen el primer nacimiento. Por eso a Nicodemo, ¿de cuántos nacimientos se le hablaron? De dos. Nacer de nuevo nomás para ver el reino de Dios, ¿verdad? Es divisarlo, estudiarlo. Antes tal vez muchos de ustedes, el Salo andaba una su muñeca, una su virgencita así en la cartera y una su gran caguama en la mano. Y llegaba allá con el cura, dejaba la caguama en la puerta de la iglesia. Perdóname por mi borrachera. Y le decía el cura, mira, ya está la amarillita que le echas tanto, aquel otro, tanto. Y se iba a salir, ya le echaba. Ya voy perdonado, ya se le había dado su caguama otra vez y seguí el camino. Me sacaba la Virgen cada vez que llegaba. Este es mi Dios, me decía. ¿Pasa? Ahora le da vergüenza, dice. Pero ahora ya están aquí, ya no andan en esa borrachera, andan allá. Ahora les falta no verlo, ahora les falta entrar. ¿Alguno aquí entró en el reino de los cielos?
Hermana Rosy, ¿ya entró alguno aquí en el reino de los cielos? ¿Sí me entendieron lo que pregunté? Esos son los que andan por el Espíritu, ya no bajo la ley. ¿Y el Espíritu qué hace? Los tiene en su mente todo el día pensando en quién, en Dios. ¿Hablando con quién? Con Dios. ¿Apartados de él? Porque ¿quién lo aparta? ¿Quién le da la libertad del pecado? El mismo Espíritu. 8, capítulo 8, vamos a brincar ahí. Y cuando me dicen los sabáticos, aquí les va para los sabáticos. Hermano dice, y ahora pues entonces, ¿qué ley vamos a vivir? Si es la ley de Dios, la que Dios dio por Moisés y que no sé qué. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se quitó la ley, porque ¿quién era la que condenaba? La ley condenaba, entonces la quitaron. La quitaron. Por eso dice, quitándola de en medio. ¿Es quitarla o no? Lo dice bien claro. Y clavándola en la cruz. No, es que precisamente los que no, por eso dije, ¿por cuántos murió Cristo? Ajá. Ajá. Pero el resto del mundo no murió por ellos. ¿Y cómo están? Si aceptan a Cristo y se arrepienten, sí. ¿Y si no? Ya no hay que apedrearlos. Ahí está, la ley ya no está ahí. Y la ley ya no los va a apedrear. Solo están esperando el día del juicio, todos los hombres. Ajá. Así también nosotros. Por ahí dice una escritura, hermano, que dice que los que sin ley han pecado, sin ley serán condenados. Por eso, sin ley serán condenados. No dice juzgados, condenados. Ajá, en el capítulo 2 de Romanos. Sin ley serán condenados. Y por los que la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces, precisamente, los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y los que sin ley pecaron, sin ley serán condenados. Pues es que Jesús, ¿cuándo condenó? A todo el mundo en su muerte. O sea, al morir Jesús, por eso lo que le quedó al hermano el otro día, que le hablé de los cristianos desclavados, al morir Jesús mató a todos, pero ahora no todos resucitan con Cristo, sino que solo los que creen en Él. ¿Ok? No resucitan. Y así hay muchos aquí, que al ver el reino de los cielos, llegan a comprender que murieron con Cristo, pero como no nacen del agua y del Espíritu, no nacen de nuevo. Por eso Juan lo dijo bien claro. Yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, dijo, nomás para una obra de arrepentimiento, para una promesa de arrepentimiento. Pero tras mí viene uno, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, encorvado.